Salvador Dalí. Salvador Felipe Jacinto Dalí nació a las 8:45 de la mañana del 11 de mayo de 1904 en un pueblo de Figueras, al norte de Cataluña, España. Dalí tenía un hermano, 3 años mayor, que había muerto a la edad de 7 meses. En memoria de su hermano, sus afligidos padres lo bautizaron con el mismo nombre. Dalí era un niño curioso y activo, y ya estaba convencido de que iba a tener un destino grandioso. Había decidido ser pintor. El paisaje catalán se convirtió en la fuente de sus primeras aspiraciones artísticas. En 1917, cuando tenía 13 años, se matriculó en un curso de dibujo en la Escuela Municipal de Arte. La madre de Dalí, Felipa, murió en 1921, así que fueron su padre y su hermana Ana María quienes le acompañaron a Madrid, donde asistió a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para estudiar pintura. Este período de estudios universitarios fue un factor determinante para que floreciera la genialidad de Dalí. Su estancia en Madrid le permitió recoger todas las novedades de la pintura que siguieron al impresionismo. Pero la falta de innovación de sus profesores en la Real Academia de San Fernando le decepcionó y le condujo a seguir un camino solitario, inspirado en el trabajo de la Escuela Metafísica Italiana y el futurismo. Se produjo un cambio radical. Dalí pasó de tímido a excéntrico, de estudiante trabajador a rebelde. Durante el período de 1926 a 1928, Dalí pintó una serie de cuadros realistas influenciado por Vermeer y acabó por dominar la técnica, que usaría más tarde en sus composiciones surrealistas. En 1929 Dalí descubrió a su amor y su musa. Desde entonces siempre se asoció a Gala con Dalí. Se convirtieron en una pareja mística similar a Dante y Beatriz. Dalí la mezclaba constantemente en su trabajo. Firmaba muchos de sus cuadros como Gala Dalí, la alababa en sus poemas y le dedicaba todos sus escritos. Retrato de Lucía, 1918. Este es uno de los primeros retratos que pintó Dalí. Representa a su niñera, Lucía Moncanut, a una edad avanzada. La había contratado la familia de Dalí para cuidarle a él y a su hermana. Cuando se pintó este cuadro, Lucía cuidaba a su abuela materna, Ana. Dalí pensaba que había hecho el retrato de Lucía cuando tenía amigdalitis, y ella se inclinaba sobre él como cuando era niño y le contaba cuentos. El cuadro es un buen ejemplo del estilo impresionista de Dalí, como viejo crepuscular y numerosos paisajes de la misma época. La maestría de su toque, la precisión con la que reflejó los ojos medio ciegos de la anciana y la riqueza del color, demuestran el buen ojo que tenía el joven pintor, incluso a los 14 años. Autorretrato en el estudio, Cadaqués, 1919. Autorretrato con el cuello de Rafael, 1920-1921. Aquí le vemos con unos 17 años, en lo más alto de la carretera que domina todo Cadaqués y conduce a la cala de Sebolla. El pueblo aparece al fondo, brillando al sol de la mañana. Detrás de Dalí vemos lo que casi es una isla, Surtell, la propiedad de los Pichot. Todo el interés de Dalí se centra en el ambiente del cuadro. Para ser fiel al paisaje, tuvo que volver al lugar cada día a la hora exacta en la que el sol iluminaba el pueblo y dejaba el acantilado que hay en primer plano en la sombra, donde se situó a él mismo. Entonces trabajaba en su propio parecido delante de un espejo, en su estudio, durante las horas más calurosas del día. Playa Llané, en Cadaqués, 1921. Aquí, el artista ha pintado la playa Llané frente a la casa de la familia durante la hora del baño. En primer plano está su familia, su tía, la tieta y su hermana Ana María, con unos amigos, los Sallera. Una de las barcas de la familia está todavía en la playa, esperando el paseo de la tarde.
Este lienzo debería enmarcarse dentro de la época en la que Dalí usaba la técnica puntillista de Seurat. Vista de Cadaqués, 1921. Autorretrato, 1921. Retrato de mi padre, 1921. Retrato de mi prima hermana, 1923. Portalgué, 1924. Naturaleza muerta, 1924. Retrato del padre del artista, 1925. La imponente presencia de su padre en este retrato revela la fuerte personalidad del notario Salvador Dalí y Cousy, el padre del artista. Dalí representó magníficamente la autoridad paternal contra la que estaba destinado a rebelarse menos de 5 años después. Contaba que su padre siempre le intimidó más que ninguna otra persona. Esa sensación la transmite claramente la postura del modelo, la construcción del cuadro, la luz y la técnica neorrealista inspirada por André Degas. La exactitud del detalle de su cuadro tiene el mérito de evocarle recuerdos a Dalí sobre la época en la que pintaba el cuadro. Por ejemplo, la pipa que tiene su padre en la mano izquierda. Muchacha en la ventana, 1925. De joven, Dalí pintó numerosos retratos de su hermana Ana María, a menudo sobre cobre y muy pequeños. Muchos eran solo estudios sobre el pelo y un hombro desnudo. Este, más grande y sobre lienzo, se considera uno de los más hermosos. Salvador siempre la pintaba cerca de una ventana. En Muchacha en la ventana, Ana María posa en la habitación del primer piso de la casa paterna en Cadaqués, que Salvador usaba como estudio. Mujer yaciente, 1926. Este tipo de composición apareció por primera vez a mediados de 1926, cuando Dalí pintaba paisajes, retratos, naturalezas muertas y composiciones cubistas al mismo tiempo. No hay más de 6 lienzos trabajados así, en los que se ve esta especie de gran criatura femenina estirada sobre la arena o sobre las rocas. Estas figuras plasman visiblemente la influencia de Picasso y su período neorrealista entre 1920 y 1922. En esa época, Dalí estaba intrigado por la geometría, los diagramas regulativos y todo lo que tuviera que ver con la relación áurea. La estructura completa del modelo irradia desde el punto exacto de intersección de las diagonales, ligeramente por debajo del ombligo, que es el centro óptico del cuadro. Cesta de pan, 1926. Maniquí barcelonesa, 1927. Este gran cuadro pintado en Figueras es perfectamente visible la influencia de los maestros del cubismo. La figura femenina la inspiró una joven de Figueras, Ramoneta Montsalvatge, que era muy guapa y personificaba la elegancia, evocando en Dalí el recuerdo de las maniquíes y las mujeres cosmopolitas de Barcelona y Madrid. Esto es evidente en el tratamiento de los pies y los zapatos, especialmente el que está delante. También hay que llamar la atención sobre la aparición del pez sexo, un elemento que los surrealistas utilizarían frecuentemente más tarde. Arlequín, 1927. Naturaleza muerta al claro de luna, 1927. Aparato y mano, 1927. Pájaro putrefacto, 1928. El bestiario de Dalí se escapó de la realidad a finales de 1926 para volverse completamente fantástico durante 1928, lo que marcó un importante período de transición en el trabajo del artista. Dalí intentaba transcribir sus sueños y usó la arena y la gravilla mediterráneas que pegó a la superficie del cuadro. Lo interesante de este pájaro es que, siendo ya monstruoso, lleva en sus entrañas un feto, que en lugar de ser el feto de un pájaro, es el de un gato. Aparece también la luna, como en muchos de los lienzos de este período.
Deseos insatisfechos, 1928. Este cuadro lo pintó en Cadaqués durante el verano de 1928. Es uno de los primeros cuadros del período en los que Dalí usó gravilla de la playa Llané como en un collage. Estos cuadros con la gravilla y corcho fueron el principio de una serie que Dalí consideró como la más importante antes del surrealismo. Lienzos que estaban prácticamente en blanco, con apenas algunos signos ideográficos y plumas pegadas. Carne de gallina inaugural, 1928. Dalí le dio título a esta obra en 1964. Aquí vuelve a usar la construcción diagonal. El material visible del cuadro parecería situarlo con las obras de 1927, como La sangre es más dulce que la miel. La composición es el producto de una imagen hipnagógica, similar a la que Dalí repetía a menudo en sus trabajos surrealistas, pequeños cuerpos como células en suspensión sobre un objeto oblongo. La numeración del cuadro probablemente corresponde al interés inconsciente de Dalí en el sistema métrico. El carnero, 1928. Bañista, 1928. El enigma del deseo, mi madre, mi madre, mi madre, 1929. Esta gran composición, que está entre los primeros trabajos del periodo surrealista, es uno de los más importantes. Dalí pintó el enigma del deseo en Figueras mientras terminaba El juego lúgubre. En el apéndice barroco que alarga la cara, reconocemos la estructura geológica de las rocas de la zona cercana al Cabo de Creus, erosionada por el viento, mezclada con la arquitectura fantástica de Antoni Gaudí. La segunda parte del título, Mi madre, mi madre, mi madre, la inspiró uno de los poemas de Tristán Tzara, El gran lamento de mi oscuridad. Dalí consideraba el enigma del deseo como uno de sus 10 cuadros más importantes. El pequeño grupo a la izquierda representa al propio Dalí abrazando a su padre, con un pez, un saltamontes, una daga y una cabeza de león. El gran masturbador, 1929. El hombre invisible, 1929. Retrato de Paul Éluard, 1929. La adecuación del deseo, 1929. Los placeres iluminados, 1929. Monumento imperial a la mujer niña, 1929. La profanación de la hostia, 1929. Durmiente, caballo, león invisibles, 1930. Este lienzo es uno de los primeros experimentos con imágenes dobles. La imagen doble puede prolongarse, siguiendo el proceso paranoico, hasta la existencia de otra idea obsesiva, que es suficiente para hacer aparecer una tercera imagen, y así sucesivamente, hasta la aparición de una serie de imágenes solo limitadas por el grado de capacidad de pensamiento paranoico. El carácter violento y erótico del grupo de feladores metamorfoseados en las patas delanteras y la cabeza del conjunto se consigue gracias a la ayuda de la ausencia de sombras densas y colores violentos y al carácter geológico de las formas. La sombra de la noche avanzada, 1931. El carácter obsesivo de esta obra lo hace evidente uno de los elementos menos importantes y que menos llama la atención del espectador: la sombra inconmensurable que se extiende por la parte de abajo del lienzo. Su poder obsesivo lo consigue el centro de roca, cuya sombra es mucho menos densa que la de la roca que hay en primer plano. La sombra en primer plano es la de un piano de cola, un instrumento que tiene un lugar predominante en muchas de las composiciones surrealistas de Dalí. La persistencia de la memoria, 1931. La vejez de Guillermo Tell, 1931. El sueño, 1931. Retratos de gala, 1931.
Estos dos pequeños retratos muestran a Gala poco después de conocer a Dalí. Los pintó al óleo, con un intervalo de 1 año entre ellos. Este sobre un tablero de olivo de la vida en Port Lligat. El otro sobre una postal con fondo iridiscente. Gala es la única inspiración de Dalí. Tiene la misma importancia que las más famosas amantes de los hombres más célebres. El arpa media delgada e invisible, 1932. Retrato de la vizcondesa Marie-Laure de Noailles, 1932. Fantasías diurnas, 1932. El hombre invisible, 1932. Memoria de la mujer niño, 1932. Gala y el Ángelus de Millet, precediendo la llegada inminente de las anamorfis cónicas, 1933. Al fondo, Gala sonriendo contempla la escena. Está vestida con una chaqueta ricamente bordada y lleva una gorra blanca con una visera amarilla verdosa transparente que entonces estaba de moda. La figura sentada frente a ella, una mano sobre la mesa, cerca de una pelota y un cubo en precario equilibrio, se reconoce fácilmente. Es Lenin. A la izquierda, el hombre indiscreto con bigote que espía tras la puerta es Maxim Gorki. Sobre su cabeza hay una langosta, un crustáceo que el pintor a menudo sitúa en lugares igualmente anacrónicos. El Ángelus, de Jean-François Millet, está pintado en el cuadro colgado sobre la pared. Relojes blandos, 1933. El enigma de Guillermo Tell, 1933. Burócrata medio atmosferocéfalo en el acto de ordeñar un arpa craneal, 1933. Yo a los 10 años cuando era niño saltamontes, 1933. Elementos enigmáticos en un paisaje, 1934. Esta composición es totalmente imaginaria. Dalí la pintó en su apartamento en París. El artista trabajando en primer plano sentado ante su caballete es Vermeer de Delft, contemplando la vasta llanura del Ampurdán. Más atrás se ve a Dalí de niño con su traje de marinero y su aro junto a su niñera, que es de las que él llamaba niñeras hitlerianas, lo que encolerizaba a los surrealistas. Aún más atrás hay dos formas suaves unidas. Forman parte de la serie de formas de carácter erótico que Dalí usó en su período surrealista, a las que llamaba símbolos. Concreciones morfológicas subcutáneas simbolizando las jerarquías. Atavismo del crepúsculo, 1933-1934. El destete del mueble nutrición, detalle, 1934. El destete del mueble nutrición, 1934. Cráneo con su apéndice lírico apoyado sobre una mesita de noche que debe tener la misma temperatura que el nido de un cardenal, 1934. El espectro del sex appeal, 1934. La maniquí de Java, 1934. Meditación sobre el arpa, 1934. La persistencia del buen tiempo, 1934. Póster surrealista, 1934. El Ángelus de Gala, 1935. Puzzle de otoño, 1935. Justicia geológica, 1936. Pintó Justicia geológica en un tablero de madera en Port Lligat.
El cuadro es una maravillosa mezcla de tierra, playa, olas marinas, viento, golfo y costa familiar. Todo ello inspirado por una visión limitada y breve de la acumulación de momentos vividos, pero con un cambio de medidas excepcional. Representa una figura paisaje estirada sobre el suelo, con los dos brazos aplastados y abiertos, situada en el paisaje de la inmensa playa de Rosas, muy obvio por una extensión de costa infinita. Las rocas del fondo deben de ser las que hay cerca de Bagur, con las pequeñas islas Medas. Es el mar, pero todo se mezcla con la tierra. Mesa al sol, 1936. Cuando Dalí realizó esta composición, no sabía por qué ponía un camello con todos los demás elementos que pertenecían a Cadaqués. Más tarde explicaría el carácter premonitorio de esta imagen, señalando el paquete de cigarrillos Camel a los pies de la silueta del niño. La mesa en el medio del cuadro es una mesa del café El Casino de Cadaqués, sobre la que hay un duro y 3 vasos, en los que todavía hoy se sirve el tallat, el cortado catalán. El suelo de baldosas es el que le estaban poniendo a Dalí en la cocina mientras pintaba este cuadro. Ropa de noche y de día, 1936. La parte interesante de esta creación surge de la idea que Dalí tuvo durante los Juegos de Invierno, con la nieve perfectamente visible. Un vestuario que sugiere baños de sol, ya que se pueden ver 4 aberturas que se enrollan en una especie de cortina para exhibir el cuerpo. Aquí no sabemos el momento exacto en el que la ropa se convierte en piel, envoltura, abrigo, hasta un vestidor, un armario o una ventana, ya que este vestido túnica tiene una cremallera frontal que se puede abrir girando el pestillo de cremona sobre el que está dibujada. El gran paranoico, 1936. Construcción blanda con judías hervidas, presagio de la guerra civil, 1936. Canibalismo otoñal, 1936. 3 jóvenes mujeres surrealistas aguantando en sus brazos la piel de una orquesta, 1936. Hombre con cabeza de hortensias azules, 1936. Eco morfológico, 1936. Eco morfológico, 1934-1936. España, 1936-1938. La figura de la mujer apoyando el codo sobre la mesita de noche simboliza la Guerra Civil Española. El torso y la cara de la figura femenina están formados por grupos de guerreros del Renacimiento, los condottieri, inspirados en unos combatientes a caballo pintados por Leonardo da Vinci. Otras obras notables de esta serie son El gran paranoico, Paranoia, perspectiva y cabeza de mujer en forma de batalla. Todas expuestas juntas en una exposición individual en febrero de 1939. La metamorfosis de Narciso, 1937. Perspectiva, 1937. Pasillo para Thalía de Palladio, 1938. En este cuadro, que toma el nombre del arquitecto italiano Palladio, las influencias manieristas y barrocas son evidentes. Hay manierismo en las figuras de formas alargadas y barroco en las posturas, los movimientos y el tratamiento de la luz al estilo de Magnasco. Dalí adoptó las proporciones del trampantojo arquitectónico del Teatro Olímpico de Vicenza. En el decorado ha sustituido las paredes por filas de figuras humanas que con la perspectiva más corta sugiere una gran profundidad. La niña que se ve corriendo al sol al final del pasillo formado por las figuras aparece varias veces en los cuadros del período surrealista. El enigma sin fin, 1938. En esta composición Dalí no se siente satisfecho aplicando una doble imagen,
sino que consigue acumular y aumentar simultáneamente, o una detrás de otra, según la capacidad particular del espectador, 6 temas diferentes, justificando así el título, El enigma sin fin. Los temas que aparecen son respectivamente un filósofo echado, un galgo echado, una bestia mitológica, la cara del gran cíclope, una mandolina con una composición de higos y frutas sobre una mesa, y finalmente una mujer de espaldas remendando una vela de barco. También puede verse en la esquina derecha la parte superior de la cara de Gala con un turbante sobre la cabeza, y en la parte inferior a la izquierda, en equilibrio sobre un bastón, la raspa de una sardina asada. Impresiones de África, 1938. Playa encantada con 3 gracias fluidas, 1938. Filósofo iluminado por la luz de la luna y el sol del crepúsculo, 1939. La figura de este cuadro es el resultado del hartazgo que sentía Dalí por los surrealistas y su pesar por no poder volver a Portligat debido a la Guerra Civil Española que todavía no había acabado. El hombre echado está inspirado en todos los pescadores de Portligat. Toda la sabiduría ancestral mediterránea contenida en las figuras pintadas en este lienzo demuestra que, en el fondo, Dalí nunca estuvo profundamente influenciado ni completamente asimilado por el grupo surrealista parisino. Situando el cuadro en yuxtaposición con un pasaje de la vida secreta, se entiende mejor su significado. Tristán loco, 1939. 2 trozos de pan expresando el sentimiento del amor, 1940. Este hermoso bodegón que representa 3 rebanadas de pan, unas migajas y un peón de ajedrez es un ejemplo notable de la manera en la que Dalí conseguía añadir una dimensión épica a las cosas más ordinarias. Un día, tras jugar al ajedrez con Gala, uno de los peones se quedó en mitad del modelo del bodegón de Dalí. Aquí se convierte en el centro de la composición, flanqueado por 2 rebanadas de pan. Su objetivo era recuperar la técnica perdida de los pintores del pasado, conseguir plasmar la inmovilidad del objeto preexplosivo. El rostro de la guerra, 1940. Dalí pintó este cuadro en California a finales de 1940. La cara horrible de la guerra, sus ojos llenos de muerte infinita, era más una reminiscencia de la Guerra Civil Española que de la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento todavía no había proporcionado un cortejo de imágenes horribles capaz de impresionar a Dalí. El horror de este cuadro se ve incrementado por los tonos marrones que dominan el ambiente. Esta es la única obra donde se ve la verdadera huella de la mano de Dalí sobre el lienzo, en la parte inferior derecha. Mercado de esclavos con aparición del busto invisible de Voltaire, 1940. Mercado de esclavos con aparición del busto invisible de Voltaire, detalle, 1943. Familia de centauros marsupiales, 1940. Araña de la tarde, Esperanza, 1940. La vejez, la adolescencia, la infancia, las 3 edades, 1940. Busto invisible de Voltaire, 1941. El concepto de un bodegón delante de una estructura arquitectónica, a través de la que se ve un fragmento del paisaje, es algo que Dalí ha usado frecuentemente para aprovechar el busto de Voltaire esculpido por Houdon, que desaparece para dar paso a un grupo de gente.
Esta obra la pintó en Estados Unidos después de Mercado de esclavos con busto invisible de Voltaire. La doble imagen de Dalí del busto de Voltaire, de Houdon, se ha usado muchas veces en diferentes trabajos y publicaciones para ilustrar el concepto del espacio-tiempo. Diseño de la decoración interior para una biblioteca establo, 1942. La poesía de América, 1943. Aquí la doctrina daliniana se ha aplicado con éxito a la transcripción de las imágenes obsesivas, fruto de los años de exilio que Dalí y Gala pasaron en América durante la Segunda Guerra Mundial. El dinamismo americano está representado por las dos figuras principales, futbolistas, y por el pequeño personaje posado sobre el apéndice en la espalda del de la izquierda. Tiene un balón en equilibrio sobre el dedo y simboliza la vitalidad física de los negros. En esta obra, Dalí expresa su premonición sobre las dificultades que surgirán entre ciudadanos blancos y negros tras la guerra, pintando un mapa blando de África colgado de la torre del reloj del fondo. Para él, la botella de Coca-Cola también es premonitoria. Pintó la botella con meticulosidad fotográfica casi 20 años antes de que Andy Warhol y los artistas pop estadounidenses empezasen a hacer lo mismo. Niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo, 1943. Media taza gigante suspendida con anexo inexplicable de 5 metros de largo, 1944-1945. En este paisaje, debido a los años de exilio de Dalí, el ambiente y la luz de Cadaqués se han vuelto diferentes y han sido reemplazados por una iluminación que le da un carácter abstracto y muy imaginario a la roca. La rata, que emerge del mar ante el cabo de Creus. Toda la construcción del cuadro depende del desarrollo de una rigurosa espiral logarítmica cuyo punto inicial está en el asa de la taza. Tristán e Isolda, 1944. Dalí pintó las figuras de Tristán e Isolda, representadas en este lienzo en 1944, como telón de fondo para el ballet Bacchanal, interpretado por música de Wagner y presentado por primera vez en 1944, en el escenario del Teatro Internacional de Nueva York. La historia de este ballet, para el que Dalí escribió el libreto, empieza antes de la guerra. El ballet es el lugar propicio para que Dalí ponga su método paranoico crítico en práctica con buenos resultados. Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada, un segundo antes de despertar, 1944. Galarina, 1944-1945. Este retrato pertenece al período clásico del artista. Le puso Galarina al cuadro porque Gala era para él lo que la Fornarina era para Rafael. Sin premeditación, aquí vuelve a aparecer el pan. Un análisis riguroso y perspicaz descubre el parecido de los brazos cruzados de Gala con los lados de una cesta para el pan, con su pecho similar a un cuscurro de pan. En 1945 Dalí escribió esto sobre este retrato. Hoy, ahora que Gala ha ascendido en la jerarquía heráldica de mi nobleza, se ha convertido en mi cesta del pan. La pulsera que lleva en la muñeca era una creación de Fabergé, de inspiración mogul, que a Dalí le gustaba mucho. 3 apariciones del rostro de Gala, 1945. La cesta de pan, 1945. La apoteosis de Homero, sueño diurno de Gala, 1945. El puente roto del sueño, 1945. La tentación de San Antonio, 1946. En este cuadro, la tentación se le aparece a San Antonio sucesivamente en forma de caballo en primer plano, representando la fuerza y a veces también como símbolo de la voluptuosidad, y en forma de elefante que sigue al caballo, llevando sobre su lomo la copa dorada de la lujuria, en la que una mujer desnuda se mantiene en precario equilibrio sobre el frágil pedestal, una figura que enfatiza el carácter erótico de la composición.
El resto de elefantes llevan edificios sobre los lomos. El primero es un obelisco inspirado por el de Bernini en Roma. El segundo y el tercero van cargados con edificios venecianos del estilo de Palladio. Al fondo, otro elefante lleva una torre alta, no exenta de connotaciones fálicas, y en las nubes se pueden ver algunos fragmentos del Escorial, símbolo de orden temporal y espiritual. Retrato de Picasso, 1947. Dalí pintó el retrato de su genial compatriota en California. Dalí unió aquí todos los elementos folclóricos que describen anecdóticamente los orígenes del pintor andaluz. Su renombre lo enfatiza el busto montado sobre un pedestal, símbolo de consagración oficial. Los pechos ilustran el aspecto nutritivo de Picasso, mientras lleva sobre su cabeza la pesada roca de la responsabilidad por la influencia de su trabajo sobre la pintura contemporánea. La cara misma es una mezcla de pezuña de cabra y el tocado del busto de mármol greco-ibérico, la Dama de Elche, que recuerda los orígenes andaluces y malagueños de Picasso. El folclore ibérico termina con un clavel, un jazmín y la guitarra. Leda atómica, 1948. La Madonna de Portlligat, 1950. Este lienzo inmenso, uno de los más famosos de Dalí, indica el inicio de un nuevo periodo en su trabajo. Al mismo tiempo es el primer cuadro tan grande, el primero de sus cuadros religiosos, y anuncia la época corpuscular. Toda la composición se organiza alrededor del pan de la Eucaristía, visible a través de un agujero en el cuerpo de Jesús. El punto de intersección de las líneas diagonales que indica el centro del cuadro. Gala está representada como la Virgen, y también los ángeles sepia en la parte derecha del lienzo. Un niño de Cadaqués llamado Juan Figueras fue el modelo del Niño Jesús. Cristo de Juan Salvador de la Cruz, 1951. La más popular de todas las obras religiosas de Dalí es sin duda alguna su Cristo de Juan Salvador de la Cruz, cuya figura domina la bahía de Portlligat. El cuadro se inspiró en un dibujo del propio San Juan de la Cruz después de haber tenido su visión del éxtasis de Cristo. Cuando vio el Cristo dibujado por San Juan de la Cruz, Dalí trazó geométricamente un triángulo y un círculo que resumían estéticamente todos sus experimentos previos, y grabó su Cristo dentro del triángulo. La gente que hay junto al bote procede de un cuadro de Lenin y de un dibujo de Velázquez para la rendición de Breda. Cabeza rafaelesca estallando, 1951. Assumpta corpuscularia lapislazulina, 1952. Figura rinoceróntica de Ilisos de Fidias, 1954. Pintado durante el período corpuscular de Dalí, este es uno de los cuadros en los que el artista usó cuernos de rinoceronte en suspensión para formar parte o la totalidad de la figura modelo. La figura mitológica está representada en suspensión en mitad de la bahía de Cadaqués, donde se puede ver al fondo la roca llamada Cucurucuc, que se yergue a la entrada de la bahía. La parte inferior del agua está tratada de la misma manera que en otras dos obras, la primera de 1950 y la segunda de 1963. Dalí consiguió superar su miedo a representar ciertas zonas de este cuadro, atacando dos cosas completamente diferentes: el torso y los testículos de Ilisos. Paisaje de Portlligat con ángeles familiares y pescadores. Crucifixión, Corpus Hypercubus, 1954. El cuadro puede considerarse uno de sus más significativos óleos religiosos de estilo clásico.
Cubismo trascendental y metafísico, es como definía Dalí este cuadro. La cruz la forma un hipercubo octaédrico. La figura extremadamente magnánima de Gala es la unión perfecta del desarrollo del octaedro hipercúbico con el nivel humano del cubo. Está representada ante la bahía de Port Lligat. Mediodía, cuarteles en Port Lligat, 1954. Joven virgen autosodomizada por su propia castidad, 1954. Estudio paranoico crítico de la encajera de Vermeer, 1955. Última cena, 1955. Santo rodeado de 3 mesones pi, 1956. Naturaleza muerta viva, 1956. Santa Elena de Port Lligat, 1956. Huevos al plato sin el plato, 1932. San Juan, 1957. Santiago el Grande, detalle, 1957. Santiago el Grande. Retrato de Chester Dale y su perro Coco, 1958. Velázquez pintando a la infanta Margarita con luces y sombras de su propia gloria, 1958. El descubrimiento de América con Cristóbal Colón, 1959. El descubrimiento de América con Cristóbal Colón significó un gran paso en la pintura de Dalí de ese periodo. Aquí encontramos por primera vez junta e íntimamente mezclada con estilos previos la técnica de su periodo corpuscular. En este lienzo, la figura de la bandera es Gala, y el monje arrodillado que sostiene el crucifijo es Dalí. Para este proceso utilizó las líneas de un fotograbador que, muy ampliado, permitiera a la imagen tomada del Cristo de Glasgow reaparecer para que pareciera mezclarse con las gloriosas alabardas de los guerreros españoles. San Salvador y Antonio Gaudí peleándose por la corona de la Virgen, 1960. Cielo hiperxiológico, 1960. El Apocalipsis de San Juan, 1960. El sirviente de los discípulos en Emaús, 1960. Gala desnuda de espaldas, 1960. El Concilio Ecuménico, 1960. El torero alucinógeno, 1968-1970. La imagen doble que aparece en el centro de esta obra es la Venus de Milo, repetida varias veces desde diferentes ángulos, de manera que las sombras formen los rasgos de un torero, cuyo traje de luces está hecho de corpúsculos obtenidos por la multiplicación de puntos y moscas, mezclados con la imagen corpuscular de un toro moribundo. En la Venus de Milo que aparecía en la tapa de una caja de lápices, Dalí vio aparecer la cara de un torero. La arquitectura de la plaza, iluminada por las sombras del sol de las 5 de la tarde, la hora de la corrida, es una mezcla de las clásicas plazas españolas con estructuras italianas de paladio, y los pórticos del viejo teatro en ruinas de Figueras antes de que se transformase en el Teatro Museo Dalí. La hija del viento del oeste se casó con el viento del este, fue a verla y volvió llorando a su cama, 1972. Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas eternizada por 6 córneas virtuales provisionalmente reflejadas por 6 verdaderos espejos, inacabado, 1972-1973. Experimentando con la estereoscopia, Dalí empezó con documentos estereoscópicos. Pintaba 2 lienzos, uno para el ojo izquierdo y otro para el derecho. Con ayuda de un sistema de espejos, la imagen parecía tener 3 dimensiones.
Esta placa de color muestra el cuadro para el ojo derecho copiado por Dalí rigurosamente de la fotografía estereoscópica en blanco y negro. Toda la obra del pintor se volcó en el estudio de las variaciones del color, los valores y el efecto de las luces y las sombras de un lienzo a otro para conseguir un efecto tridimensional y ofrecer una visión estereoscópica y binocular gracias a la superposición óptica de sus dos cuadros. El 10 de junio de 1982 Gala murió, y con ella desapareció el Dalí surrealista y extravagante. En mayo de 1983, Dalí pintó su último lienzo, La cola de la golondrina, una obra inspirada en la teoría de las catástrofes.